Muy bien. Buenas tardes a todos. Estamos en el Ateneo de Jerez, como sabéis, y damos la bienvenida a este acto de presentación del libro que se titula Cuando la revolución termine. La autora es Leila Nashawati. Y a ella la presentará Marian. Yo voy a decir que Marian es ella, la que tengo aquí a la derecha en la segunda posición. Es italiana, está afincada en Jerez desde hace 10 años. Es que hay una Mariana y una Mariana. Yo soy Mariana y ella es Mariana. Sí, pero como Mariana no está aquí, pues yo a Mariana. Entre otras cosas, ella ha cursado los estudios de Derecho y Cooperación Internacional al Desarrollo. Actualmente es miembro del colectivo Jerez con Palestina y Sahara, Jerez en Bici y la moneda social El Zoquito. Además es socia de la cooperativa agroecológica La Reverde y está poniendo en marcha una empresa de productos ecológicos. Bien, vamos a contar también en este acto con la participación musical de Domador de Medusas, que son nuestros dos artistas que tenemos aquí del frente. Al finalizar la presentación se ofrecerán unas cervezas cortesía de Traperlo, cerveza artesana. En este acto también colabora la librería La Luna Nueva. En su stand tienen a disposición a aquellas personas interesadas en adquirir algún libro, pues ahí está en el patio de la planta un stand con los libros. Nosotros desde el Ateneo queremos animar a que la gente participe en estas actividades culturales que llevamos a cabo, porque entendemos que la cultura es un motor importante para hacer personas libres, personas solidarias, personas comprometidas en la sociedad. Así que brevemente les cuento nuestras actividades para la próxima semana. El 14 de febrero tendremos una sesión de patrimonio, donde dentro del ciclo del Espejo de la Memoria habrá una conferencia del archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, que dará don Juan Luis Sánchez. El 15 de febrero, miércoles, tendremos una sesión de literatura en el Club de Lectura, donde comentaremos la obra de Mercedes Alizar, La Conversación. El 16 de febrero, una sesión de poesía con voz propia, presentación del poemario de Rocío Biedma, y lo presenta Patricio Pérez. Y el 17 de febrero tendremos cine en versión original en francés, y la película es Pequeñas Mentiras sin Importancia, de Guillaume Canet. Bien, estas son las próximas y evidentemente, como estamos permanentemente en actividad, todo el año tenemos actividades culturales de diversos tipos. Sin más preámbulo y en nombre del Ateneo doy nuevamente las gracias a todos los asistentes y cedo la palabra a Mariana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gran honor, la verdad, que estar aquí y ver tanta gente interesada en este tema. Yo también me gustaría agradecer pues, el Ateneo, María Gutiérrez, que ha sido colaborando conmigo en estos días, que hoy por motivos familiares no puede asistir, la librería Luna Nueva, la cerveza de Traperlo, el domador de Medusa. Me gustaría agradecer también a Marian, que fue la que me ha hecho conocer a Leila, me ha hecho ese gran regalazo, la verdad, porque siempre me estuvo hablando de Leila y me habló del libro. Yo empecé a leer el libro y la verdad que me enamoré desde la primera página, así que para mí es todo un honor poder estar aquí hoy sentada en esta mesa con ella y presentar a vosotros el libro. Y hay muchas cosas que se pueden contar de Leila. Si nos queremos un poco ceñir a su currículum profesional,
pues es profesoresa de periodismo en la Carlos III de Madrid, responsable de comunicación de una red internacional de derechos humanos que se llama Asociación por el Progreso de las Comunicaciones. Es especialista en Oriente Medio con un enfoque centrado en los derechos humanos, sociedad civil y movimientos sociales. Colabora con medios como el Diario.es, El Mundo, Global Voice, Open Democracy, Al Jazeera English. También es colaboradora de canales como La Sexta, Cuatro y es una ponente conferenciante reconocida a nivel internacional. En 2013, Leila fundó, junto con un grupo de periodistas, desarrolladores y diseñadores sirios, el portal Syria Untold, que busca mostrar la resistencia cotidiana de la población siria y su producción artística y cultural. Es hija de padre sirio y madre gallega. Creció entre Damasco y Santiago de Compostela, lo que despertó desde niña su interés para la diferencia y similitudes culturales, sociales y políticas entre el norte y el sur del Mediterráneo. Su primera novela es un homenaje al pueblo sirio y a las personas que viven en esta región, que desafiando los intereses geopolíticos continúan pidiendo libertad, dignidad y justicia. Antes de empezar un poco la presentación del libro, vamos a escuchar un brano que tocará el tomador de Medusa, y me gustaría que ellos mismos introducieran el brano, porque creo que hay dos branos, uno sobre los refugiados y uno dedicado a Siria, compuesto por ellos, así que le doy la palabra y luego vamos a... Ah, vale, entonces Mariam va a leer una cosa primero y luego escucharemos. Buenas tardes, es una alegría muy grande ver esta sala llena. La verdad venimos de presentar el libro ayer en Sevilla. ¿No se escucha? No, dale. Ah, que está apagado, vale. ¿Ahora sí? Sí. Que nada, que es una alegría muy grande ver esta sala llena, que venimos de haberlo presentado ayer en Sevilla, en la Biblioteca Infanta Elena, que también estuvo llena y fue muy emocionante, la verdad. Espero que hoy nos emocionemos de la misma forma y pongamos claridad en estos tiempos tan confusos y en esa realidad que vemos como si estuviera al otro lado, pero que es un espejo que nos devuelve nuestra propia mirada y lo que nos está pasando a nosotros también. Yo quiero leer, igual que hice ayer, algunos fragmentos de un libro que también os recomiendo, pero que os recomiendo leer después del de Leila, porque es como si fuera la trastienda de la misma historia, en forma de crónica, y que nos puede servir para poner un poco un contexto de una manera un poco más relatada, no literariamente, pero sí históricamente o periodísticamente, para que comprendamos de qué revolución hablamos, ¿no? Entonces, es el libro de Ignacio Álvarez Osorio, se llama Siria, Revolución, Sectarismo y Yihad. El hecho de que las manifestaciones fueran pacíficas y que los activistas abogasen por la resistencia civil suponía un reto de gran envergadura para las autoridades. Desde el primer momento, el régimen tuvo claro que debía callar a las voces moderadas para proyectar la idea de que combatía contra una insurrección islamista. Ante la proliferación de manifestaciones, el régimen recurrió a la denominada solución militar para aplastar la revolución. En los 2 primeros meses de la revuelta fueron asesinadas 850 personas y miles de activistas fueron detenidos, encarcelados y torturados. Si bien es cierto que los manifestantes empezaron demandando mayores libertades, también lo es que la brutal represión de la que fueron objeto los llevó a elevar el listón de sus demandas. En unas pocas semanas, los manifestantes pasaron de pedir la reforma del régimen a exigir su caída. El pueblo quiere la caída del régimen. Pasó a ser la consigna más repetida en las cada vez más multitudinarias manifestaciones. Y ahora os voy a leer algunas de las consignas que coreaban los sirios y las sirias en esa revolución, año por año, para que veamos y entendamos un poco cuál ha sido la deriva, antes de escuchar la música. Luego hablaremos de Leila, y hablaremos del libro y todo lo demás, porque Leila es una gran amiga y la conozco desde hace muchos años, y también quiero hablaros de ella. Los comités de coordinación locales fijaron los lemas bajo los cuales se convocaban las manifestaciones de los viernes, muchos de ellos dirigidos a la comunidad internacional, es decir, nosotros, y a la opinión pública mundial. Algunos de los lemas asumidos fueron: vuestro silencio nos mata,
20 de julio de 2011. Protección internacional, 9 de septiembre. La zona tampón es nuestra demanda, 12 de diciembre. Armas para el Ejército Libre, 2 de marzo de 2012. Intervención militar inmediata, 16 de marzo. Dadnos armas antiaéreas, 10 de agosto. Queremos armas, no declaraciones, 5 de octubre. La comunidad internacional coopera con Al-Assad en sus masacres, 1 de febrero de 2013. El terrorista Bashar mata a civiles con armas químicas mientras el mundo mira, 23 de agosto. Barriles de la muerte con licencia internacional, 27 de diciembre. O el mundo nos ha fallado, Dios nos dé la victoria, 20 de febrero de 2015. A través de ellas puede resumirse la deriva de la revolución. Y bueno, y creo que con esto podemos empezar este viaje hacia Siria. Bueno, muchas gracias a todas vosotras por contar con nosotros. Es muy emotivo que podamos nosotros transmitir con nuestra música el sentimiento que nos causa escuchar hablar de Siria y de todo lo que está pasando y la actitud que estamos teniendo en Occidente sobre la masacre que está ocurriendo y en la propia Europa, que la tenemos. Entonces nosotros hemos elegido un tema que ya tiene muchos años pero que tiene mucha fuerza. Compusimos hace más de 10 años, se llama El Faro, y lo vemos muy apropiado porque la carga que tiene esa simbología de un faro puede hablarnos de muchas cosas, puede hablarnos de la esperanza que tiene la gente cuando está a la deriva por encontrar un buen puerto, sentirse a salvo y en los tiempos más oscuros pues siempre viene bien tener ese sentimiento de que siempre hay un faro ahí que nos puede guiar. Entonces vamos a tocar este tema. Faro.
Bueno, muy bonita la música, la verdad que ha sido un auténtico viaje que nos ha transportado. Ya estamos al otro lado. Al otro lado. Y yo creo que para empezar me gustaría preguntarle a Leila, con todas las actividades que ella hace de profesora, de periodista, de activista, no sé qué, ¿cómo se le ocurrió un día también meterse en ese asunto mayor de escribir ese libro? ¿Cómo maduró un poco la idea? ¿Así? Muchas gracias, Mariana. Me alegro que me hagas esa pregunta. Pues la verdad que fue sobre todo por terapia, ¿no? Porque llegó un momento que sentía, supongo que cada uno busca su propia forma de canalizar todo el dolor y toda la frustración, cuando son pérdidas que son personales, pero también son universales, son humanas. Y yo creo que a uno se prepara, incluso biológicamente, nace casi preparado para perder a sus padres, para perder a seres cercanos, para perder incluso casi un miembro de tu cuerpo, pero yo creo que mentalmente no estamos preparados para perder un país, ¿no? Entonces, esa noción de perder un país es algo inabarcable, es algo indigerible, y es algo que no se puede ni siquiera ejercer un duelo, porque es algo que no está cerrado. Entonces hay que hacer un duelo sobre una herida que continúa abierta y abriéndose todos los días, ¿no? Entonces cada uno encuentra sus propias formas de terapia. Tenemos aquí a un compañero que baila, otros hacen música, otros supongo que se dan al alcohol, se dan de cabezazos contra la pared, cogen odio al mundo, pues a otros, los que sabemos escribir, pues escribimos, ¿no? Y entonces yo lo empecé como con la idea de que estaba contribuyendo a algo que era la memoria. Y hablaba el compañero antes de la memoria aquí también en Jerez y de un trabajo que estáis haciendo, ¿no?, con los archivos de la memoria aquí, y lo importante que es la memoria, que incluso aquí en España, ¿no?, tantas décadas después, seguimos batallando con esta noción de la memoria, porque un pueblo que no sabe de dónde viene siempre tiene problemas, ¿no?, para avanzar y para entender hacia dónde va. Entonces aquí las heridas están todavía también abiertas de alguna manera y las cuestiones están cerradas, mal cerradas. Entonces eso hace que resurjan continuamente los traumas, los problemas, incluso de forma semi-inconsciente, ¿no? Entonces me daba la impresión de que en los países árabes ha habido unos cambios tan rápidos en tan poco tiempo que iba todo muy deprisa, y hubo un momento a partir de 2011 en que dio la impresión de que había un proceso de aceleración de la historia, ¿no? De repente dictaduras derrocadas, intentos de democracia, gobiernos reaccionarios que vuelven con más fuerza que nunca, potencias extranjeras decidiendo intereses geopolíticos en cuestión de meses, en cuestión de años, y como muchos cambios a nivel global, multipolar, a nivel del orden mundial y de cómo están configuradas, ¿no?, las agendas geopolíticas. Entonces me daba la impresión de que todo iba tan deprisa que era muy fácil que perdiésemos la perspectiva de la memoria reciente de cómo había empezado todo. Y a mí me obsesionaba que no se perdiese la memoria de ese primer año, que fue el 2011, que fue el año de despertar en Oriente Medio y Norte de África, un despertar que de alguna manera tuvo ecos en el resto del mundo y que también llegó a las calles del Estado español en ese mismo año. Entonces me parecía importante homenajear a ese momento de manifestaciones pacíficas, de desobediencia civil, de movilizaciones por la dignidad, ¿no? Esa palabra tan grande, dignidad, que en árabe es karame, y que se empleaba continuamente, ¿no?, como defensa en estos países. Pues nosotros queremos dignidad, merecemos dignidad, ¿no? Eran las revoluciones de pan, justicia y dignidad. Entonces ahora da la impresión, 5 años después, 6 años después, de que hemos olvidado que todo empezó con unas manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas brutalmente. Da la impresión de que se aborda la región y se aborda Siria como si fuese producto de un desastre natural, como si hubiese pasado un tsunami que lo arrasase todo, y ahí no hay responsables, nadie paga por ningún crimen, no hay un solo juicio abierto, no hay un tribunal penal internacional. Y claro, el problema es que esto no es una cuestión solo siria, es una cuestión global, porque si de repente no hay mecanismos de protección de civiles, como no los ha habido en Siria, no los hay en ninguna parte del mundo. Si de repente la impunidad aumenta y vemos que la gente muere en el Mediterráneo y que no hay puertas abiertas, pues mañana será aquí, como ya fue aquí hace unas décadas, y tampoco habrá salida, ¿no? Entonces yo creo que Siria es el espejo extremo y grotesco
de las tendencias que avanzan a nivel mundial, de las tendencias del autoritarismo. Vemos que una figura como Donald Trump, hace 20 años no habría sido posible y hoy es posible, ¿no? Algo tan grotesco, tan extremo, una figura que combina misoginia con homofobia, con desprecio del otro, con racismo, con tintes fascistas, autoritarios. Es decir, todo lo que hace 20 años habría sido considerado una aberración políticamente incorrecto, ahora se acepta como normal, ¿no? Es decir, hemos permitido que el umbral aumente mucho en cuanto al autoritarismo, y creo que también la ciudadanía se puede ver en el espejo de esas tendencias, porque igual que en Siria aumenta la impunidad, aquí también aumenta la impunidad, y aumenta la impunidad en todas partes. Vemos que la libertad de expresión es menos, vemos que los mecanismos de censura, de control, de vigilancia también aumentan, y vemos que Siria es solo el espejo más extremo, más como aquellos espejos de Valle Inclán, ¿no? Que deformaban las imágenes, pero que al final están basados en imágenes reales. Y yo creo que todos y todas podemos reconocernos, aunque sea por egoísmo, no solo por solidaridad con el que está sufriendo, sino porque a nivel egoísta nos interesa que haya mecanismos de protección de los derechos humanos, porque si no los hay para los sirios, no los hay para nadie. No sé si responde a tu pregunta, pero yo me he quedado muy tranquila. Leila, yo creo que estaría bien también que contaras un poquito porque además es el núcleo de la novela y es la gran revelación. Esta novela se divide como en dos partes, y creo que en eso no hago ningún spoiler. Tiene una primera parte en la que literalmente viajas a un Damasco previo a todo esto, un Damasco que todavía está en paz, o digamos en calma chicha. Te lo describe, puedes pasear por él, es muy sensorial en sus descripciones, además entiendes su forma de comer, entiendes sus olores, entiendes sus impresiones, cómo es la temperatura, incluso cuán pegajoso puede ser el aire en determinadas fechas. No has olido cosas, ¿eh? Sí. Y luego tiene una segunda parte en la que todo se acelera y realmente va leyendo con la respiración contenida. O sea, casi que no eres capaz de pasar las páginas porque es un vértigo lo que sientes al leer. Yo creo que sería importante que explicaras un poco cuál es ese germen de la revolución, qué estaba pasando en Siria y por qué Siria, después de tantos años en esa especie de somnolencia, se animó a despertar y en un principio pacíficamente empezó a solicitar, a pedir lo que eran reformas que necesitaba urgentemente. Pues la verdad es que nadie, yo por lo menos creo que nadie se esperaba que pudiese ocurrir aquello, ¿no? Cuando uno compara la situación en Siria antes de 2011, no se puede equiparar a gobiernos de la región, no se puede comparar ni siquiera a gobiernos tan represivos como era el Egipto de Mubarak o como era el Irak de Saddam Hussein. Por muy feroces que fueran, de esos países sabíamos algo. Y las dictaduras verdaderamente efectivas son aquellas de las que nada se filtra, ¿no? Entonces no sabemos ni siquiera lo que está ocurriendo ahí dentro, no tenemos noticias. Cuando tenemos noticias, por muy malas que sean las cosas, da una muestra de que hay ciertos mecanismos de comunicación con el exterior. Pero cuando no tenemos ninguna noticia de dentro, y yo crecí sin oír jamás un solo telediario abriendo con Siria, o sea, era un país conocido pues por cuestiones gastronómicas, culturales, Palmira, alguna cosa, ¿no?, arqueológica, pero nunca se trató a fondo como si se trataban otros países de la zona. Entonces los sirios, las sirias se equiparan no con Irak, no con Egipto, se equiparan siempre, desde siempre, con Corea del Norte y con Eritrea, ¿no?, que son los ejemplos quizá hoy más extremos de control de cualquier forma de expresión, ¿no?, de cualquier forma de expresión de opinión, de cualquier libertad, ¿no?, comunicativa. Entonces ejercían un control tan fuerte dentro de Siria y hacia el exterior del país que hoy es muy difícil entender lo que está pasando, porque nos faltan 50 años. A casi todo el mundo que no estuvo allí, que no creció allí, le faltan 50 años de contexto. ¿Y tú cómo entiendes lo que está pasando hoy cuando te faltan 5 años de análisis político, económico, cultural? Entonces, ¿qué ocurre? Que volvemos a los análisis que conocemos, que son sectarios, que son religiosos, que son
luego lo comentaremos si queréis, pero este país y esta región no se explica haciendo una lectura de sunitas y chiitas. No se explica así, ¿no? Hay muchas cuestiones internas que hay que entender para entender lo que pasó. Entonces esas cuestiones internas explican que en 2011, cuando los países de alrededor, la gente salió a la calle, pues los sirios y las sirias dijeran, pues igual que nuestros compañeros tunecinos y egipcios tienen razones para salir a la calle, nosotros tenemos igual de razones o más, ¿no? Y entonces en un principio no pedían un cambio de régimen, pedían reformas, ¿no? Había mucha gente que pensaba que el hijo se desmarcaría de la dictadura del padre y que de alguna manera sería más flexible, ¿no? Y más permeable al cambio, pero ha demostrado ser no solo estar a la altura, sino ir más lejos, ¿no? de lo que fue en su momento el dirigente anterior, que era el padre del actual dictador. Entonces, cuando el resto de países se levantan, pues la gente en Siria también se levanta. ¿Qué ocurre? Que en Siria ya las autoridades habían tenido unos meses para prepararse y ya no les pilló de sorpresa, ¿no? Y se dieron cuenta de que tenían que controlar muchísimo, que no se juntasen más de cientos de personas en las calles, porque si se juntaban podían hacer caer un gobierno, como ocurrió en Egipto y como ocurrió en Túnez. También se ocuparon mucho de aliarse internacionalmente para demostrar que o ese gobierno, el sirio, o la barbarie, ¿no? Entonces digamos que apretaron todas las teclas para silenciar manifestantes, detener y torturar a gente, digamos, que protestaba pacíficamente, y por un lado contribuir a tocar todas las teclas para convertir un movimiento de cariz pacífico en un movimiento de cariz armado y extremista, ¿no? Lo que hoy conocemos como el autodenominado Estado Islámico es de alguna manera consecuencia de haber apretado muchas teclas, tanto dentro como fuera del país, para convertir un movimiento pacífico y legítimo en un movimiento extremista, barbudo, que haga que parezca que la única alternativa al caos es esa dictadura, ¿no? Entonces, de alguna manera es la profecía autocumplida. Hay un paso de tu libro que me llama mucho la atención porque he visto muchas similitudes con una cierta realidad que yo he vivido en mi infancia y juventud. Cuando se habla del régimen no se puede hablar a boca abierta, se susurra, y eso yo lo he vivido en el sur de Italia, en Calabria, cuando se hablaba de la mafia. ¿En serio? Hay un negacionismo, sobre todo en el pasado, había un negacionismo total sobre que la mafia aún no existía, o si tú tenías que nombrar una familia, nunca decía su nombre. Por un lado, porque la mayoría, un pueblo de 2000 habitantes donde yo vivía, la gente estaba convencida que casi todos los teléfonos estaban controlados por la policía, y eso sí era verdad, porque luego tuvimos con nosotros confirmación de eso, y luego porque eso se llamaban los innombrables. Y entonces creo que tú también has vivido ese tipo de experiencia, no sé si nos puede contar un poco más. Fíjate que en Túnez los tunecinos se referían en casa y secretamente y en voz baja a la familia de Ben Ali, a la dictadura de Ben Ali, se referían como la familia, ¿no? La familia con todas las connotaciones que tiene también de mafia, ¿no? Entonces, tanto en Túnez como en el resto de países de alrededor, y de forma mucho más extrema en el caso de Siria, la familia pues era una estructura, una especie de clan que gobernaba el país como si fuese una finca de su propiedad. No había ningún tipo de garante de protección a la ciudadanía, entonces era de alguna manera la forma más salvaje de lo que conocemos como el neoliberalismo, en el que la ciudadanía no tiene acceso a los recursos públicos, pero al mismo tiempo sin nada de lo que conlleva el neoliberalismo en un Estado, digamos, democrático. Entonces es todo para el Estado, pero sin que el Estado proporcione nada a la ciudadanía, ¿no? Sin que haya ninguna estructura, o sea, todo pasa por el Estado, pero a cambio el Estado no proporciona ningún garante a la población. Esto fue porque en el año 2000, cuando accedió al poder Assad hijo, hubo un momento de tensión internacional en el que peligraba este acceso al poder, y diferentes potencias occidentales, con Inglaterra a la cabeza, se reunieron con Assad para ofrecerle una batería de reformas neoliberales, por las cuales, si Assad implantaba estas reformas neoliberales que incluían privatización de colegios, privatización de hospitales,
pues a cambio de eso se le permitía un cheque en blanco en cuanto a cómo él gobernaba internamente, ¿no? Es decir, tú puedes reprimir a tu población todo lo que quieras, siempre que de cara al exterior no seas un gobierno comunista, ¿no? Entonces Assad, digamos que se quedó sin el contenido de alguna manera socialista que caracterizaba al gobierno anterior cuando llegó, ¿no?, al golpe de Estado, que era una dictadura, pero al final tenía cierto componente socialista, y ese componente socialista desapareció completamente con el acceso al poder del hijo, que se quedó solo con el nombre, ¿no?, y con la fachada, pero sin ningún contenido de protección de la ciudadanía. Entonces, lo que comentaba Mariana del miedo, pues yo crecí en Santiago de Compostela, estudié unos años en Damasco, pero casi toda mi vida crecí en Santiago de Compostela, pero yo bajaba la voz al hablar de Siria, bajaba la voz al hablar de esta familia. Es decir, estaba tan interiorizado el terror, y ya sabes que los niños son esponjas, entonces cuando uno en el colegio oye ciertas cosas, o sea, nosotros vivimos en una situación en la que los padres tenían miedo de hablar delante de los hijos. Cuando un niño podía delatar a sus padres en el colegio, pues claro, los padres temían lo que hablaban en casa, porque de alguna manera eso se podría filtrar después, ¿no? Entonces había incluso entre padres e hijos unos muros de silencio, de censura, que incluso los que crecíamos fuera, incluso la gente que vivía en otros países, interiorizaba esos miedos heredados, y de alguna manera yo no hablé de Siria jamás, públicamente, hasta el 2011. Nunca. Y yo trabajaba como periodista, como defensora de los derechos humanos, y yo daba rodeos y malabarismos, hablaba de todos los países de alrededor, pero jamás mencioné Siria públicamente, jamás, en un artículo, o sea, el nivel de terror y de las repercusiones que eso pudiera tener para mi familia allí, hacían que yo hablase de todos los países y me sintiese súper hipócrita, evitando precisamente abordar el que mejor conocía. Todo esto se rompió en 2011. Imaginaos lo que es pasar del silencio más absoluto a que de repente las calles se llenan de grafitis, de música, de gestos, digamos, de desafío a esa estructura de poder, de dibujos, de canciones, de un florecimiento artístico comparable, pero muy superior al que hubo en los años 50 con los movimientos panarabistas, ¿no? Entonces, de repente, toda esa energía y toda esa creatividad que estaba reprimida explotó en 2011. Y si de alguna manera pueden valorarse positivamente las consecuencias de eso que conocemos como la primavera árabe, está en la libertad de expresión, que aunque intentan reprimirse de muchas maneras, floreció y explotó, dando lugar a muchísimos proyectos, a muchísimas iniciativas y a muchísima creatividad que estaba reprimida. Y hoy, en muchas partes del mundo árabe, se puede hablar con cierta soltura de cuestiones que hasta hace 6 años eran absolutamente tabú. Ayer explicaste un poco también, Leila, cómo se solapan, y también lo explica Nacho en su libro, los distintos niveles, ¿no? El nivel regional, el nivel local, el nivel interno de Siria y el nivel internacional. Yo creo que se está hablando demasiado, como bien dicen, ¿no? Solamente parece un tablero de juego, lo que vemos todos los días en el telediario, en el que solo hay 2 piezas. Está bipolarizado completamente y no estamos entendiendo nada más. Y es mucho más complejo que eso. Yo creo que estaría bien que dieras un poco esas claves también. Vale. Pues claro, es que normalmente lo que pasó en 2011 fue que de repente había un interés, ¿no? Un interés en el otro del sur, en el otro árabe, en el otro musulmán, en la otra mujer árabe musulmana, y de repente se miraba con cierto respeto a estos países que normalmente son vistos a través de los medios de comunicación con unas gafas que siempre son las mismas, que son las gafas del sectarismo, las gafas de la inmigración irregular, las gafas de la violencia, como si la gente que vive allí fuesen inherentemente violentos, seres tribales condenados a enfrentarse entre ellos, ¿no? Entonces no solemos ver las cuestiones políticas, económicas, sociales, ¿no? De justicia social, es decir, qué pasa con la sequía y qué efectos ha tenido la sequía que ha asolado Siria en los últimos años y cómo ha empujado a poblaciones rurales que se han quedado sin nada a las ciudades, cómo en las ciudades las esperaba la nada más absoluta, el desamparo, cómo eso fomentó también el descontento, cómo la familia, ¿no? En mayúsculas, monopoliza los recursos y no puedes abrir ni un kiosco sin untar a esta familia y sin pasar por un montón de burocracias y de trámites que son humillantes para el ciudadano medio. Es decir, había un caldo de cultivo que mezclaba
cuestiones económicas, ¿no?, de justicia social, con cuestiones también de dignidad, de libertad de expresión y de que la gente estaba harta de ser humillada cotidianamente, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones internas, esas son las cuestiones internas de dinámicas dentro del propio país que hay que entender, porque igual que en España, no pensaríamos que podemos entender lo que ocurrió en los años 30 apelando a la comunidad internacional solo. Es decir, claro que los países del resto del mundo tuvieron un papel en cómo se desarrollaron las cosas en España en los años 30, pero no pensaríamos que podemos entender lo que ocurrió y por qué ocurrió sin mirar con una lupa el tejido social español, cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones religiosas y cuestiones de muchos matices, ¿no? En cambio, pensamos que podemos entender Oriente Medio hablando de sunitas y chiitas y dividiendo la región, ¿no?, como si fuese un tablero que se puede entender con esas claves identitarias y sectarias sin más, ¿no? Entonces, por un lado está la parte interna, que son esas cuestiones sociales, económicas, políticas, de justicia social. Y esto en todos los países y concretamente en Siria se resume en gente que está conforme con el statu quo, gente que tiene más que ganar que perder, con una estructura de poder que pueda cambiar, gente que en muchos casos muy respetable, que está cómoda con esa situación y que de alguna manera prefiere que las cosas sigan como están. Eso por un lado. Y en ese lado hay gente de todas las confesiones, de todas las religiones y de todos los estatutos sociales. Pero quizá hay más gente acomodada y más gente de la burguesía y más gente que tiene algo que perder. En el otro lado está gente que quiere un cambio, gente que quiere que las cosas cambien, gente que se siente maltratada, que siente que no tiene acceso a nada y que es humillada constantemente y que quiere un cambio. Y en esa gente que quiere un cambio hay gente de todas las confesiones, hay sirios palestinos, hay cristianos, hay musulmanes, chiitas, sunitas, igual que los hay en la gente que quiere que se mantengan las estructuras de poder. Entonces, la verdadera división en Siria, para entenderla, hay que entender esa cuestión del statu quo y de quienes tienen algo que ganar y quienes no tienen absolutamente nada que perder ya y por eso se lo juegan todo. Entonces, en buena medida, el levantamiento siria es el levantamiento de los pobres contra las estructuras de poder, porque es gente que no tiene nada que perder. Pero, por supuesto, hay mucha gente también de la élite acomodada, burguesa, intelectual, que empatiza con eso y que también, digamos, resiste contra esa dictadura de décadas. Pero esa es la forma de entender, una clave de economía, justicia social, por lo menos a los inicios, luego se ha pervertido todo mucho. Pero no se entiende este enfrentamiento explicándolo en clave de sunitas y chiitas. Entonces, esto es lo interno. Luego, por encima de lo interno está lo regional. ¿Qué significa lo regional? Pues significa, imaginaos que la región es un tablero. Por un lado, Arabia Saudí quiere avanzar la hegemonía sunita en la región y por otro lado, Irán quiere avanzar la hegemonía chiita en la región. Esto, que parece tan complejo, en realidad es una cuestión de poder. Es una cuestión de avanzar sus propias agendas e intereses. Es decir, cómo reza un sunita y cómo reza un chiita no es la cuestión. Ni hay ningún problema con eso. La cuestión es de poder y de utilizar supuestas tensiones religiosas ancestrales para avanzar y controlar los recursos, la situación y la geoestrategia, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haga Arabia Saudí, Irán hace la contraria y viceversa, ¿no? Entonces, si uno apoya una revolución armada, pues el otro apoya a la dictadura que la reprime. Si el otro apoya una dictadura, el otro apoya al gobierno reaccionario que viene después. Es decir, son como un espejo en el que siempre hacen lo contrario uno del otro para, digamos, mantener cada uno sus intereses en la región. Y luego, por encima de todo esto, está la superestructura internacional que, de alguna manera, pues está capitaneada por Rusia por un lado y Estados Unidos por otro, ¿no? Cada uno con sus aliados. Entonces, igual que Estados Unidos fue un actor clave en Irak, y es responsable de la destrucción de Irak y es responsable de la situación en la que se encuentran los palestinos con su apoyo a Israel, hoy en Siria el principal actor geoestratégico es Rusia y en mucha menor medida Estados Unidos. Hoy Siria, y cuando se habla del futuro de Siria, ya hay planes de dirimirlo de una manera muy perversa, que para mí, como Siria, es el peor de los escenarios posibles, que es dividir Siria en 3 zonas de influencia. Una controlada por Rusia, una controlada por Irán y una controlada por Turquía. Obviamente Turquía no quiere permitir una victoria kurda en Siria. Entonces van a ocuparse de que la zona kurda esté bajo control, que no se salga eso de madre de una manera que afecte a los intereses turcos, ¿no? Irán pues también tiene sus intereses en mantener una zona, Rusia otra, y Estados Unidos en eso es una especie de convidado de piedra, más ahora con Trump, que va a haber un acercamiento, al parecer, en las posturas estadounidenses y rusas con respecto a Siria. Ya no hay una apariencia de enfrentamiento, sino que hay una alianza
de ambas potencias contra los intereses, digamos, de lo que podrían ser las demandas iniciales de los sirios. Hay que tener en cuenta las tres estructuras para entender lo que pasa en cada uno de estos países. Si solo pensamos en clave de qué quiere Rusia, qué quiere Estados Unidos, se nos escapa lo más importante: qué quieren los sirios y las sirias. Sí, volviendo un poco al libro, quería saber un poco la protagonista, Sara, si en cierto aspecto un poco tu alter ego, o cuánto hay de Leila en Sara. Eso... Pues el otro día fui a un club de lectura y me preguntaban unas señoras muy majas, porque todas las mujeres del club de lectura eran como 30 señoras de más de 60 años todas. Entonces me pareció muy significativo, y al parecer los libreros me lo confirman, que las lectoras hoy y quienes compran libros son mujeres y realmente no las más jóvenes, ¿no? Entonces, que las verdaderas lectoras empedernidas son mujeres ya de una cierta edad. Y me pareció interesante porque todas tenían muchísimo que opinar y todas me preguntaban que cómo se llamaba mi hija. Porque daban por hecho que si de alguna manera la protagonista, que estaba así como con muchos detalles, ¿no?, presentada, pues que tenía una hija y que yo tenía que tener una hija, ¿no? Y le dije que no tenía hija ni hijo, pero que de alguna manera pues que puedo empatizar, ¿no?, con cómo se siente una madre, sobre todo, o sea, no me lo puedo ni imaginar, pero he oído muchas historias y he leído muchas historias de lo que supone ser madre en un contexto de violencia y en un contexto en el que ves tu propia integridad y la de tus seres queridos amenazada, ¿no? Yo creo que todos podemos empatizar con eso, porque todos vemos que a nuestro alrededor la situación es cada vez de más desprotección, y yo creo que de alguna manera todos empatizamos, ¿no?, sobre todo con las madres y con la protección que suponen las madres, ¿no?, que es lo más, digamos, lo más fuerte, ¿no?, ese sentimiento de amor, yo creo, más fuerte de un ser humano. Y si me veo reflejada, sí, claro, hay muchos episodios de la infancia, de la narradora, que son recuerdos de cuando yo vivía en Damasco, porque mi madre, imaginaros a una gallega de una aldea de Galicia, en Damasco, en los años 80. O sea, una mujer que creció pues con el régimen franquista, luego fue adolescente cuando ya estaba, digamos, cayendo la dictadura, vivió pues ese momento de auge, ¿no?, de la libertad en España, pero al final en una aldea gallega. Y de repente se ve en Damasco en los años 80, en la época más oscura, en la época en la que nosotros, cuando vivíamos en Damasco, no había absolutamente nada. Damasco, Siria estaba cerrada, ¿no?, estaba como cerrada, como con una especie de autoembargo, aislada del resto del mundo, ¿no?, con esa dictadura. Entonces, cuando queríamos comprar cualquier cosa que no fuera lo básico, íbamos a Líbano, íbamos a Beirut, y Beirut estaba en guerra y aún así era un parque de atracciones, porque al final Beirut entraban barcos, Beirut entraba, salían cosas, y Siria era un absoluto, digamos, cementerio, ¿no?, de silencio y de terror, porque nosotros llegamos allí a mediados de los 80 y acababa de ocurrir la masacre de Hama, que fue la masacre más mortífera de un gobierno árabe contra su propia población de la historia reciente de Oriente Medio, ¿no? Entonces imaginaros cómo puede ser un contexto ya cerrado después de un levantamiento reprimido por la fuerza, y que se alza un velo de silencio en el que no se puede prácticamente ni respirar, ¿no?, incluso que hasta tus sueños están de alguna manera controlados. Entonces, todo ese miedo que se interioriza desde pequeño, yo intento plasmarlo ahí, y hay mucha parte de la novela que está dedicada a los niños, porque los niños son el reflejo de todo lo que muchas veces no somos capaces de poner en palabras, pero los niños son esponjas de sensaciones, digamos, de lo que no está escrito pero flota en el aire, ¿no? Entonces el miedo, las intuiciones, las miradas, los silencios, todo eso los niños lo perciben muchísimo, y me parecía muy importante dedicarle parte de la novela a los niños, porque en Siria los niños son las principales víctimas, no son daños colaterales de esta dictadura, sino que son, digamos, víctimas directas, y son agentes, ¿no? No son víctimas pasivas, sino son agentes, y de alguna manera han tenido que madurar muy rápido en muchos casos para reaccionar a situaciones para las que no estaban preparados y para las que ningún niño está preparado.
Leila, como yo te conozco desde hace tanto tiempo y he visto toda esta deriva y lo he visto pasar por ti, te he visto muchas emociones, muchas sensaciones, muchos descubrimientos, alegrías, la esperanza, porque la esperanza es la piedra angular de la revolución. Me gustaría, porque eso está muy presente en el libro, ¿no? Y también ha tenido un papel muy importante, que contaras un poco cómo ha sido para ti toda esta conexión, que a mí me parece alucinante, me parecía casi magia, que durante todos estos años has ido estableciendo, has ido creciendo, has ido alimentando, habéis mantenido y os ha servido para sosteneros como una red tejida a través de las redes sociales principalmente, con un montón de personas maravillosas, increíbles, en muy distintos países, que han sido artífices y siguen siendo agentes. Algunos creo que están aquí recogidos, si no son con nombres y apellidos, que algunos hay, son la suma de varios, algunos estarán vivos, otros no estarán vivos ya. Y me parece que eso es uno de los grandes legados que tiene este libro. Es un homenaje impresionante a muchas personas muy valientes y anima a que, porque el libro te hace ver que cualquiera de nosotros lo puede ser, que cualquiera lo puede ser, que está en nuestra mano, que solo hay que dar un paso adelante y querer libertad, paz, dignidad y todo lo que necesita el ser humano para poder vivir y ser feliz. Claro, es verdad que es algo muy universal y muchas veces da la impresión de que es algo muy local y nos cuesta como empatizar porque lo vemos lejano y sin embargo fijaos lo cerca que está, ¿no? A veces da la impresión de que nos parece más cercano Estados Unidos, ¿no? por la importancia que parece que tiene y por lo fácil que es empatizar que vecinos como Marian y yo vivimos juntas en Tetuán, en el norte de Marruecos, y es que literalmente está caminando, ¿no? O sea, tú cruzas una frontera de pasar de Europa a África caminando y ves las diferencias bajo tus pies, ¿no? Es decir, estás cruzando un continente, son vecinos a un nivel que a veces pone la piel de gallina hasta qué punto son vecinos y los vemos lejanos, ¿no? Y es muy peligroso y muy perverso y una bomba de relojería ver a unos vecinos como algo muy lejano, porque al final nos estalla aquí también en la cara, ¿no? Entonces son cuestiones muy universales que, como digo, cuando avanza la libertad en un país del mundo, las conquistas son globales y cuando perdemos terreno a nivel derechos también las pérdidas también son globales. Entonces algo que es muy importante es que la gente no nace heroica, no nace con un destino heroico o cobarde. De hecho, yo creo que esta novela lo que intento mostrar es cómo es gente normal, en muchos casos acomodada, en otras gente que no necesariamente tiene ningún interés en que las cosas tampoco cambien, pero que de repente te ves en una situación, como se vieron tantos médicos en Siria, en 2011, cuando empezaron las protestas y las autoridades disparaban a manifestantes con francotiradores, con cables eléctricos, se los llevaban o los dejaban tirados, pues se envió una circular a todos los médicos de Siria para explicarles que se consideraba colaboracionismo con el terrorismo atender a heridos, ¿no? Entonces, en ciertas zonas que se consideraban zonas de levantamiento, zonas de resistencia, zonas para el gobierno consideradas como terroristas, pues en esas zonas no se podía acceder y a cualquier médico que tratara a heridos caídos en esas zonas, pues se lo consideraba inmediatamente cómplice de ese terrorismo, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, claro, tú eres un médico, vives bien, no necesariamente eres una persona ni siquiera de izquierdas, ni siquiera progresista, ni siquiera que quieras a lo mejor un cambio, pero de repente te ves en una situación en la que tienes que atender a un herido o dejarlo morir, ¿no? Y ahí ya te has mojado, ya te mojas para siempre. Si lo dejas morir, ya te has mojado para siempre. Y si lo salvas, ya te has mojado para siempre y ya eres un enemigo de ese régimen que hasta ahora quizá ni siquiera te molestaba a ti, ¿no? Entonces no es tan sencillo como hay gente heroica y hay gente cobarde, sino que te ves ante una situación en la que tienes un herido en la puerta y tú como ama de casa, como le ha pasado a amigas mías, tienes que decidir si dejas a esa persona tirada en el suelo o si abres la puerta y le das un vaso de agua y le curas la herida. Entonces al final cuando tienes la situación encima, tienes que decidir casi de forma obligada si vas a dejar que las cosas te pasen por encima o si vas a tenderle la mano a un vecino. Y es muy interesante para mí, también literariamente, el explorar cómo una persona normal, como todos somos normales en una situación normal, de repente adoptas un comportamiento heroico y a lo mejor lo adopta la persona de la que menos te lo esperabas,
y cómo otra gente da un paso atrás y a lo mejor tampoco te lo esperabas, ¿no? Entonces esto es una red muy interesante de gente que tenía una vida normal y corriente que transcurre en la primera mitad de la novela y cómo de repente se ven situaciones en las que no tienes escapatoria. Es decir, o te vas del país o al final terminas implicándote aunque no quieras, ¿no? En una manera o de otra. Leyendo el libro, para una persona como mí que ha sido parte del 15M aquí en Jerez y veo que hoy hay unos cuantos compañeros también en la sala, es normal hacer ese tipo de comparación, ¿no? y ver cuál ha sido el desarrollo ahí en Siria y cuál ha sido el desarrollo aquí en España en general, ¿no? Y donde al final hemos ido a parar, por un lado nosotros aquí y en Siria. Las cosas son distintas. El problema es que ahora mismo yo soy un poco escéptica, ¿no? Vosotros estáis sumergidos en una guerra civil y aquí seguimos teniendo el Partido Popular al poder y cada vez más con leyes que están reprimiendo la libertad de expresión. Me llamó la atención antes cuando tú dijiste que los lemas ahí eran pan, justicia y dignidad y aquí eran pan, trabajo y techo. El pan era común, pero luego yo creo que ahora deberíamos salir otra vez a la calle y empezar nosotros a sumar a pan, trabajo y techo también justicia y dignidad, porque creo que también por el camino hemos ido perdiendo eso. Entonces, bueno, para volver a la pregunta, me pregunto, yo ahora mismo soy escéptica, ¿no? Pero me pregunto cuál es ese futuro que tú ves para Siria en la situación tal como está, porque parece que casi no hay salida, ¿no? Y ahora mismo yo creo que tampoco nosotros tenemos salida, creo que nos van a tocar otros 4 años de sufrimiento. Pues Mariana, yo no es que sea una persona optimista, yo creo que no lo soy en absoluto, pero creo que no hace falta ser optimista para darse cuenta de que no es casual que gente como Trump, que gente como Putin, que gente como Erdogan, que gente como Netanyahu, que gente como Assad siga ahí y que estén con más fuerza ahí. Fijaros en el perfil de hombre de cierta edad, blanco, con carices autoritarios, en muchos casos misóginos, en muchos casos homófobos. Es decir, esto no es casual y lo que está ocurriendo, y esto lo hablo mucho con compañeras feministas, es que hemos ganado tantas batallas en los últimos años, la ciudadanía, y con un componente muy fuerte de lucha de género, que el patriarcado se está reorganizando, y se está reorganizando de una forma más brutal que nunca, porque se ven amenazados. Tú cuando una criatura muy fuerte y muy represiva le das donde le duele, obviamente va a sacar todas sus armas, ¿no? Pero eso también es significativo de que estamos dando una batalla que es muy importante y que atenta contra las propias estructuras de poder. Y yo creo que esto hace unos años habría sido impensable, ¿no? Hacerle tanto daño a estas estructuras de poder de una forma, digamos, tan subversiva todo lo que se está consiguiendo pues a nivel de movimientos indígenas en distintos países del mundo, a nivel de lucha por los derechos de las mujeres, luchas contra el racismo, y claro, vuelven con más fuerza que nunca las estructuras racistas, las estructuras machistas y las estructuras más reaccionarias que nunca, pero porque se sienten amenazadas. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado porque es muy peligroso y porque están muy digamos, con todas las armas, ¿no?, a su alcance, y tienen muchas. Pero yo creo que es para sentirnos orgullosas también, como ciudadanía, la batalla que hemos dado en los últimos años y las conquistas que se han logrado, que no son pocas. Hay que seguir dando batalla. Hombre, Mariana, yo creo que tú vas a seguir. Yo, por mucho que digas, yo no te veo parando, ¿eh? Y respecto al futuro de Siria, pues una cosa es lo que da la impresión de que puede ocurrir por la tendencia actual. Y claro, es difícil ser optimista porque los agentes implicados son poco propensos a pensar en los derechos humanos como un criterio, ¿no? Entonces, prima la cuestión económica, prima la agenda geoestratégica. ¿Cuándo terminará la guerra en Siria? Pues yo creo, tal y como están las cosas, que terminará cuando Rusia decida que termine. Cuando Rusia se canse de alguna manera, cuando Rusia decida que es el momento de una especie de transición, y esa transición se dirimirá, me da la impresión, poco en favor de los sirios, poco de mano de los sirios y de las sirias, que ya ven como su país no es prácticamente de ellos,
da la impresión de que ese futuro de Siria se dirimirá entre Rusia, Irán y Turquía, que de alguna manera establecerán unas zonas de influencia, de tutelaje, de distintas partes de Siria, en las que ya se han visto un forzar unos cambios demográficos para que haya una zona de mayoría sunita, para que haya una zona donde los alawitas estén tranquilos, para que haya una zona kurda, para que haya una zona drusa, y de alguna manera se instrumentaliza una división sectaria que no es inherente a la sociedad siria. Es decir, la población alawita, por ejemplo, que el régimen instrumentaliza desde hace décadas, no es, digamos, identificable con esa familia que controla el poder. La familia que controla el poder es una familia con redes clientelares, y en esas redes clientelares hay gente de confesión chiita, hay gente de confesión sunita, hay palestinos también. Es decir, no se puede identificar a esta familia con una identidad concreta, religiosa, pero sí que esta familia ha secuestrado a este grupo religioso, a esta fe religiosa, los ha secuestrado. De alguna manera, vuestra supervivencia depende de nosotros, ¿no? Y de alguna manera ha lanzado al resto del mundo el mensaje de que la supervivencia de las minorías en Siria depende de Assad. Claro, lo han utilizado, y muchas veces estas cosas son una profecía autocumplida. Cuando tú la repites, la gente se la cree. Cuando la gente se la cree, la interioriza. Y cuando lo interiorizan, al final las cosas ocurren, ¿no? Y eso contra lo que tú estás alertando, al final se materializa. Pero claro, es importante repetir una y otra vez que no es una cuestión sectaria, que no es una cuestión identitaria, sino que se aprietan las teclas para convertir una cuestión de justicia social en una cuestión sectaria. Entonces, la Siria que yo creo que se está dirimiendo entre Rusia, Turquía e Irán es una Siria que a mí me espeluzna, ¿no? Para mí no hay peor escenario posible que una Siria dividida en batustanes por cuestiones religiosas, ¿no? En vez de conviviendo todos como se puede convivir, más allá de las diferencias de cómo rezan unos o cómo rezan otros. Ahora, la Siria que a mí me gustaría que fuese es la Siria de la diversidad religiosa, de la diversidad cultural, de la igualdad para hombres y mujeres, pero sin la dictadura. Es decir, una Siria algo parecida a la Siria que teníamos, pero sin la represión y sin la dictadura de Assad, y por supuesto sin el yugo de las banderas negras de Al-Qaeda y de ISIS, ¿no? Eso por supuesto, eso es una consecuencia de lo otro. Entonces, la Siria que a mí me gustaría y con la que yo sueño, pues es una Siria en la que gente como Razan Zeitouneh, que es la autora del prólogo y que es una reconocida abogada de derechos humanos, pues pudiera ser la ministra de Justicia. No sé si vosotros conocéis el caso palestino, pero los palestinos soñaban con un futuro en el que Palestina tuviese un ministro de Cultura que fuese Mahmoud Darwish, ¿no? Que es uno de los mayores poetas del mundo árabe. Entonces era un sueño para los palestinos tener ese ministro de Cultura. Y para muchos sirios, pues el sueño es tener a alguien como Razan Zeitouneh como ministra de Cultura, de Justicia, a alguien como Riyad el-Turk, que es, digamos, una figura a la altura de Nelson Mandela, y que si los árabes tuviesen el mismo reconocimiento del resto del mundo que tienen otros países, pues una figura como Riyad el-Turk, un preso político comunista, una de las mayores figuras intelectuales de la región, pues tendría el reconocimiento que tienen personajes como Gandhi o como Nelson Mandela. Y sin embargo, no los conocemos porque tendemos a pensar que en el mundo árabe no hay estas figuras de resistencia y de desobediencia civil. Entonces, la Siria con la que yo sueño y con la que soñamos muchas, la dibujo hacia el final, en el epílogo de la novela. Yo creo que no os desvelo nada, no es un spoiler, porque es algo aparte de alguna manera de la novela y no interfiere con la trama. Y es un epílogo que se llama El futuro de Sham. Sham significa Damasco, significa la gran Siria anterior a la división colonial de Sykes-Picot. Y Sham significa también el nombre de la protagonista, que es una niña cuando empieza la novela. Y en ese futuro que la narradora imagina, que es Damasco en el 2027, pues la niña Sham ya tiene 15 años, ¿no? Y entonces va de viaje a Damasco y visita a su familia, y entonces esto es lo que la madre imagina, ¿no? Es una especie de ensoñación de la madre. Entonces os voy a leer unos párrafos. Damasco, verano de 2027. Bajas despacio los escalones del avión, con las mismas hormigas en el estómago que sentía yo cada verano cuando la brisa de la noche me golpeaba las mejillas a la llegada al aeropuerto. No hay nada como ese primer momento de extrañamiento, esos instantes de sobreexcitación antes de que todo se normalice y dejes de mirar alrededor con los ojos del otro. Acude tu abuela Nahla a recibirte. También te esperan el abuelo Samer y tu tío Rami, que se ha convertido en un joven apuesto de mirada profunda.
Entras en el coche y con las ventanas abiertas de par en par, aspiras el aire tibio y denso de mediados de verano. Suena música pop a todo volumen y un sinfín de claxones durante todo el trayecto, como un ruido de fondo al que uno termina por acostumbrarse. Paráis a comprar una sandía en el camino hacia el Baramque. Hay cosas que no cambian, hay otras que han cambiado mucho. Las heridas empiezan a cerrarse y la región florece tras siglos de maltratos. Anochece, el calor afloja y las calles se inundan de la música de Feiruz y de la voz aniñada de una cantante pop libanesa, la que esté de moda en ese momento. Son todas iguales. Tu llegada coincide con el primer día de Ramadán y la ciudad se prepara para devorar los manjares que aromatizan las calles desde muy temprano, sabores que uno anticipa durante las largas horas de ayuno y que por fin explotan en la boca al caer la tarde. El dulzor intenso de los dátiles, la ternura del cordero, el aroma del arroz con piñones dorados en mantequilla, el tabule en su punto justo de limón que despierta las papilas, el kibbe regado con zumo de moras y de regaliz. Los ascetas, como mi tío Mohammad Hayat, beben un trago y mastican 2 dátiles y 3 cucharadas de arroz antes de retirarse. El resto celebra y degusta cada bocado hasta bien entrada la madrugada. Pasas la primera semana de Ramadán con la familia de tu padre, la siguiente con el abuelo Zacarías, que ha vuelto a casarse una vez más, y las 2 últimas rotando de casa en casa porque todos quieren disfrutar de tu compañía y tú, igual que yo, no sabrás decir que no a ninguno. Unos viven en la zona antigua de la ciudad, junto al mercado de las especias, que lo impregna todo de comino y cúrcuma, de naranja, café negro y cardamomo. Los otros tienen su casa en la calle Bagdad, en el 5º piso de un edificio que da al parque de Masgaa, frente a una tienda de ropa italiana y la mejor confitería de la ciudad. No sé cómo lo he logrado, pero eres bilingüe, así que parloteas con tus primos que te han acogido con curiosidad excitada. Devoras los manjares con los que te reciben, sobre todo el zátar, que tu tía Samiha insiste en mezclar con aceite en el plato y tu abuela Nahla prefiere separar. Las semillas en un platito, el aceite verde oscuro en otro. Vas a cumplir 15 años y puedes disfrutar de la libertad por la que tu padre lo sacrificó todo. Antes de abrir a preguntas, de todas formas, me gustaría deciros lo feliz que estoy de estar aquí, lo arropada que me siento, lo difícil que es a veces esta situación. Igual que la novela es una terapia, estar gente como vosotros y vosotras también es una terapia. Así que muchísimas gracias a todas por estar aquí, muchísimas gracias al Ateneo de Jerez, a la librería fantástica de Luna Nueva, qué precioso nombre para una librería, por tener este libro, a Elena Jiménez y Manuel Meijome, del Domador de Medusas, por esta maravillosa música y a esa deliciosa cerveza que vamos a catar después, comandada por Mariana, que por muy pesimista que sea, es un agente de cambio aquí en Jerez y en toda España. Y por supuesto con mi pequeña revolucionaria, que es Marián, por traerme también, y a sus padres que me acogen esta noche y con los que también seguro que nos tomaremos unas cervezas después. ¿Abrimos turno de preguntas? Aprovechad. Ha descrito perfectamente los factores influyentes en el conflicto, desde el local hasta el internacional, pasando por Irán y mi pregunta, ¿qué influencia ha tenido el Estado Islámico, ISIS o como se llame, en la situación? ¿Se ha aprovechado de la oposición al dictador? Pues es una buena pregunta. Daesh, que es el vocablo árabe para referirse a ISIS, es una criatura que solo puede nacer en contextos de impunidad absoluta, ¿no? Entonces nació al calor de la invasión estadounidense de Irak, surgió de ahí, de esa impunidad, ¿no? Y de ese caos que surgió en Irak, y luego creció y alimentada por la impunidad desatada por el régimen de Assad en Siria. Entonces, lo primero que hizo Assad en 2011, cuando se le pidió que liberase a manifestantes pacíficos detenidos, en vez de liberar a manifestantes pacíficos, liberó a excombatientes con las manos manchadas de sangre, que es un capítulo poco conocido y es muy importante para entender dónde estamos. Es decir, liberó a decenas de prisioneros de cariz extremista implicados en lucha armada en contextos como Afganistán, y los lanzó a las calles para que de alguna manera contribuir a contaminar
unas protestas pacíficas, pues llenarlas de armas, llenarlas de eslóganes religiosos y llenarlas de un cariz extremista que en un principio no había. Esa fue una de las teclas, pero se apretaron muchas para llegar a la situación actual en la que lo que era una protesta inicial pacífica fue secuestrada por gente de todo color y pelaje, algunos internos y muchos externos. Es decir, hay gente de todos los países del mundo con su propia yihad en la cabeza, con su propia fantasía, ¿no? Y con sus propias carencias, yo creo en muchos casos emocionales y psicológicas, que van a Siria a volcar no sé qué causa, ¿no? Y cuyas aspiraciones poco tienen que ver con el tejido social sirio y con esas demandas iniciales de los sirios. Pero claro, si os fijáis, entre Assad y ISIS hay una especie de pacto tácito de no agresión. Es decir, Alepo, que ha quedado destruida hasta los cimientos, en el marco de la lucha contra ISIS, en Alepo no había ISIS. O sea, es una ciudad en la que no había ISIS. Y sin embargo la han destruido hasta los cimientos. ¿Y cómo se justifica esto? Pues se justifica porque el objetivo no es acabar con ISIS. El objetivo es acabar con todo lo que no sea ISIS ni Assad, ¿no? Es acabar con esa lucha popular que de alguna manera puede plantear una alternativa a la dictadura. Entonces, ¿qué ocurre? Que destruyen la alternativa y luego dicen, mira, no hay nada, solo hay Assad o ISIS, elige, ¿no? Elige. Y nos ponen al mundo a elegir entre una dictadura barbuda y una dictadura de traje y corbata. Y ahora elige. Esa es la cuestión. ¿Más preguntas por ahí? Si nosotras seguimos, si no, ¿eh? Sí, hay una pregunta. Me ha encantado tu libro. Oh. Uno de los primeros que he leído en español. Porque soy noruego y es mi quinto idioma o algo, pero me ha encantado. Y he leído mucho sobre Siria y por eso también me ha encantado leer este libro, porque he leído poco que tiene esta mirada desde la calle, que es el único conector. He leído mucho de lo americano, lo intelectual de Reino Unido y Estados Unidos, y que falta muchas veces, y para mí es como casi tan fuerte como una tradición de la izquierda. Totalmente. Que no conocen la calle y escriben como conocen todo. ¿Puede comentar, hacer un comentario sobre este tema? Pues te digo que me has puesto un poco la piel de gallina con esa frase, ¿no? De la tradición de la izquierda y de hablar a vista de pájaro sin empatizar con las situaciones sobre el terreno, ¿no? No sé, yo hablo siempre de que es importante los análisis geopolíticos, por supuesto son importantes, pero yo cada vez más tiendo a escuchar a gente que conoce las situaciones desde el terreno, y creo que deberíamos escuchar más a los sirios y a las sirias y menos a expertos geopolíticos de sofá, ¿no? Porque es muy fácil desde aquí aconsejar a una población que está siendo masacrada y que sufre bombardeos, ¿no? Entonces, pues esto no, pues ¿qué harías tú en esa situación? Y cómo te atreves siquiera, ¿no?, a insinuar un consejo o una recomendación encima desde las alturas a una población que está sufriendo pues crímenes contra la humanidad. Entonces, lo has dicho tú, no lo he dicho yo, pero lo podría haber dicho yo porque es algo que se ha convertido en una especie de trauma. Es decir, en Irak, cuando hubo la invasión de Irak estadounidense a principios de siglo, hubo una reacción de solidaridad internacional que fue ejemplar y fue un movimiento que marcó un antes y un después, ¿no? Entonces, la solidaridad internacional estaba más viva que nunca. Las estructuras de poder iban por un camino y la ciudadanía en masa salió a la calle a decir, este no es el camino que nosotros queremos, ¿no? España se llenó las calles y en todo el mundo, ¿no? Y ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los bombardeos rusos de hospitales no es que no generen una respuesta, sino que es que generan incluso la contraria, que hay mucha gente, ciertos grupos de izquierda autodenominada antiimperialista, que creen que el imperialismo lo encarna solo Estados Unidos y que no ven que las amenazas son multipolares en un mundo multipolar como el que vivimos, y que Estados Unidos no es la única fuerza imperial, es una fuerza que ha sido devastadora en Oriente Medio y que es responsable de la masacre de Palestina, de la masacre de Irak, pero no es la única fuerza y no nos puede cegar a la realidad de que hay otras fuerzas con sus propias agendas geoestratégicas que también son un cáncer en la región, como son hoy Rusia e Irán, y por otro lado Arabia Saudí, por supuesto, en Siria.
Entonces yo echo de menos continuamente y echo a faltar esa solidaridad. No solo no hemos tenido solidaridad, sino que en muchos casos hemos sufrido agresiones, acoso, y es a nosotros a quienes acusan de traidores por estar en contra de una dictadura como esa que nosotros conocemos y ellos por suerte no, ¿no? Y hablan desde arriba de algo que realmente no conocen. Sí. ¿Por dónde vamos? Y cada vez que hablemos de la situación de Siria, yo personalmente escucho la situación, el conflicto, la guerra civil o la guerra, y muy pocas veces que escucho la revolución. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo le llamas tú? Y si ha cambiado el nombre según los años. ¿Cómo la llamas tú? Yo sigo llamándola la revolución. Bien. A ver, también depende del sombrero que te pongas en cada momento, ¿no? Si te pones un sombrero académico, si te pones un sombrero más romántico, si te pones... Entonces la palabra revolución es muy romántica, ¿no? Y yo creo que revela también una declaración de intenciones, revela un apego a unos valores, a unos principios que siguen ahí. Y entonces yo respeto mucho que se utilice, y que se utilice para referirse a esos principios que contienen, digamos, los ideales del levantamiento y cómo surgió en 2011. Y también entiendo que un sirio hoy se refiere a Siria como una revolución, como una forma también de mostrar su resistencia cotidiana. Es decir, la revolución puede ser muchas cosas distintas. Un proceso revolucionario no es solo un momento de levantamiento. Hoy en día, levantarse por la mañana en Siria y hacer cualquier actividad cotidiana es un acto revolucionario, es un acto heroico, ¿no? Es un acto de resistencia. Igual que ser palestino y vivir en Palestina, el mero hecho en sí de existir, de tener hijos, de estar ahí, es un acto revolucionario y de resistencia, ¿no? Yo creo que hay que ver simplemente el contexto en el que lo utilizamos. Es verdad que estas palabras que se utilizan en los medios de comunicación, ahora se habla mucho de la crisis siria, la cuestión siria, el problema sirio. Es muy deshumanizante, ¿no? Parece que es una cosa ajena y la analizamos como si fuera con un microscopio. Entonces yo utilizo una palabra u otra según el contexto. Entonces hay momentos en los que, si estamos hablando de una cuestión de enfrentamiento armado, pues yo hablo de guerra, ¿no? Porque hay una guerra. Pero hay una guerra que coexiste con un flujo de resistencia civil, que coexiste con movimientos de desobediencia civil. Hay una resistencia armada que todavía, si creemos en la legalidad internacional y creemos en que los pueblos tienen derecho a defenderse de la ocupación, entonces podemos hablar de resistencia armada legítima. Entonces son cosas que coexisten. Yo no hablaría solo de fases lineales en el tiempo, sino hablaría de cuestiones que se solapan dependiendo del contexto. Es decir, la gente que está en Raqqa viviendo bajo el yugo del Estado Islámico, viviendo bajo el yugo de ISIS, y de repente encuentran una manera de protestar contra esa imposición que está haciendo ISIS, pues esos pequeños actos de resistencia revelan también un movimiento de desobediencia civil a la escala en la que ellos pueden, ¿no? Y en otras zonas bajo control de Damasco, donde hay una represión brutal, pues gente que consigue pintar un grafiti de protesta también es un gesto de desobediencia civil. Entonces yo, según a lo que nos refiramos y al contenido en sí, pues hablo de protesta pacífica, hablo de lucha armada, hablo de resistencia armada, hablo de rebelión, hablo de guerra, y hablo de, digamos, proceso revolucionario. A mí me gusta hablar de proceso revolucionario porque de alguna manera coexiste con lo que es la guerra en sí, que es una guerra abierta, ¿no? Entonces son cosas que coexisten. Yo no creo que sea cuestión de elegir un solo término, sino de elegirlo de forma precisa, dependiendo del contexto al que nos estemos refiriendo. Yo quería hacer una pequeña reflexión. Yo es que, llega a la conclusión, ¿no?, de que en la sociedad en la que vivimos hay dos clases de píldora, ¿no? Está la azul y la roja, ¿no? Entonces la azul es la cómoda, la que vemos todo bien, el consumo, y la roja es por lo que vemos en el Mediterráneo, el santo de las personas que la tratamos como si fuera, bueno, animales, ¿no? Invisibles. Invisibles, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarnos qué píldora es la que tomamos en el día a día y qué es lo que vemos cuando tomamos esta píldora, porque claro,
al final, ¿qué ocurre? La píldora que estamos tomando es lo que vamos a ver. Si es la azul o si es la roja. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que estáis aquí porque estáis bastante concienciados y en mi experiencia a veces es más fácil la vida y la solidaridad en entornos más locales y más pequeños. Igual que en Siria también se ve que el cambio donde puede prosperar es a nivel muy local y microlocal. Es decir, los experimentos de cambio que estamos viendo que de alguna manera generan cierta esperanza en Siria es a nivel local, es a nivel barrio, es a nivel aldea. Digamos, hay pueblecitos muy pequeños perdidos de la mano de Dios, tan perdidos de la mano de Dios que ni siquiera al régimen de Assad le interesan, tan perdidos de la mano de Dios que ni siquiera Daesh, el Estado Islámico, se ha asomado por allí, en donde han creado su propia oficina de correos, donde han creado, digamos, brigadas de mujeres también que están reconstruyendo, digamos, la ciudad, asistencia humanitaria, colegios, hospitales. Cuando se deja a la gente de verdad trabajar, salen cosas y se avanza. El problema es estas estructuras tan arraigadas que a nivel estatal y a nivel global, digamos, son muy difíciles de cambiar. Pero yo siempre veo que la esperanza a nivel de cambio está en lo local, y lo veo también cuando voy a una ciudad como Menorca, que fui el otro día a presentar también el libro, y tienen un dispositivo armado que no os podéis imaginar, con locales ambientados, con casas, con gente apuntándose en listas para acoger a refugiados. Es decir, están ahí esperando que vengan oleadas de refugiados y no ha venido ni uno. No les mandan ni uno. Tienen todos los dispositivos preparados para acoger con los brazos abiertos en ese paraíso que es Menorca, porque es un paraíso en la tierra, y no consiguen que llegue ni uno. Entonces ves que a nivel local hay unos deseos de abrazar, de acoger y de entender los retos por los que está pasando el mundo, y que a nivel gobierno no hay cuotas, no hay cumplimiento de compromisos y está todo absolutamente parado. Y ahí ves la tensión que hay entre lo local, que funciona y que es manejable y que la gente decide y lo consigue, y luego a nivel nacional es tan frustrante que no sabes por dónde meter mano, ¿no? Tenemos tiempo para una o dos preguntas más, antes de cerrar el acto, escuchar alguna canción más. Así que Leila va a leer la dedicatoria y luego... No, si hay más preguntas... ¿Hay más preguntas? Hago la dedicatoria. O comentarios, o lo que queráis comentar. ¿Se traducirá a lo de libros? Pues mira, tengo una noticia súper buena, que es que hay interés de traducirla al francés. Entonces, una de las editoriales más impresionantes de Francia, más grandes, ha leído el libro y lo quiere comprar para traducirlo al francés. Yo creo que una vez que se traduce a un idioma, luego es más fácil que sigan otros, ¿no? De todas formas, a mí me interesa más que se traduzca al francés y al inglés, o incluso a otros idiomas occidentales, porque me da la impresión de que los árabes conocen su historia y conocen esta historia, y que es en otros países donde quizá no la conocemos y debemos conocerla. ¿Algún comentario más? ¿Matará algún día aquí el Islam? No lo sé, ahí tenemos el califato de Córdoba. Yo creo que eso del califato es muy atractivo para algunos barbudos que se están imponiendo allí. Yo creo que les apetece, pero no creo que lleguen. Yo creo que se limitan a destruir lo que tienen cerca, y que lo demás son unos faroles que ellos lanzan para que veamos que es una amenaza global. Pero si os fijáis, ISIS está muy localizado, y siempre repetían los sirios que si a ellos les dejan de verdad tranquilos, ellos derrotan a ISIS por tierra, ¿no? O sea, derrotan a ISIS por tierra porque está muy localizado. Pero ¿cómo los van a derrotar si a la oposición a ISIS son los que sufren los bombardeos, ¿no? Entonces ISIS no controla el aire, no tiene aviones bombarderos, no tiene una capacidad destructora como sí tienen las fuerzas de Assad y Rusia, que son, digamos, las que impiden que haya una... Y además no hay una unidad de acción de las potencias internacionales contra ISIS. No, cada país bombardea una zona según sus intereses. Turquía bombardea asegurándose de que los kurdos no ganen una victoria. Irán bombardea para garantizar su zona. Rusia no quiere que caiga Assad. Entonces, el Estado Islámico realmente nadie lo ataca. Lo están dejando crecer porque es una buena coartada para mantener todos esos intereses que necesitan de un enemigo fuerte, ¿no? Y yo quiero añadir que lo están dejando crecer allí físicamente, como ha explicado Leila, y aquí nos lo están dejando crecer internamente con los discursos del odio. Exacto. Y eso es lo que nosotros aquí tenemos que combatir, y eso es lo que este libro, por ejemplo, y otras herramientas como este otro libro también, y muchas más, y personas como Leila y otros muchos compañeros y compañeras de ella, nos ayudan a entender y combatir desde dentro.
Pues me gustaría dedicaros este libro a vosotros y a vosotras que estáis aquí, y me gustaría dedicárselo también a algunas personas más que nombro en el epílogo del libro. Y entonces esta novela es mi homenaje a la memoria siria y a la del resto de la región, a Daraa, donde niños de entre 10 y 12 años pintaron las paredes de su colegio con eslóganes que pedían la caída del régimen, hoy arrasada y vaciada por los bombardeos, a Daraya, el barrio de la no violencia del que apenas queda nada, a Homs y a Hama, que se atrevieron a levantarse primero, a Alepo, que se levantó la última y pagó el precio más alto, a Raqqa, que se liberó del yugo de la dictadura de Assad y hoy sufre la oscuridad del grupo Estado Islámico, Daesh, a Cafarnúbel, el pequeño pueblo que aún resiste semana a semana con sus carteles y dibujos, a Yarmouk, el barrio palestino, símbolo de la resistencia pacífica, hoy destruido tras la brutal campaña de bombardeos y asedio, a tantos barrios, pueblos y ciudades vibrantes, patrimonio de la humanidad, hoy sacudidos por barriles de dinamita, armas químicas, hambre y enfermedades curables. Es un homenaje a todos los hombres y mujeres que vivieron y creyeron que unas sociedades más justas eran posibles y necesarias. En esos momentos inolvidables, en los que pueblos del norte y del sur se levantaron contra sus tiranos. A los que ya no están, para preservar a través de su contribución la memoria de los procesos revolucionarios recientes, para que la legitimidad de las reivindicaciones ciudadanas no se pierda, ahogada bajo el estruendo militar y geoestratégico. A los que lo perdieron todo, a los que han tenido que huir y esperan en campos de refugiados mientras el mundo les cierra las puertas. Es también un homenaje a quienes siguen creyendo, aunque muchos vientos soplen hoy en contra, en la capacidad de los pueblos para dirigir su propio destino. Muchísimas gracias. Que cabe la posibilidad de que invitemos a Leila otra vez para una charla más en profundidad. Ahora dejamos espacio otra vez a nuestro compañero del Domador de Medusa con otra... Antes quería decir que agradezco vuestra presencia, a Leila, a María y a todos vosotros en nombre del Ateneo, y lo dicho anteriormente, os invito a que participéis en todas nuestras actividades. Voy a pedir a Leila que nos dedique al Ateneo este libro y a continuación pues a comprar libros y a beber cervezas. Primero escucharemos al domador. A ver ese domador de Medusas. Un segundito, voy a afinar y después la es lo que tiene 12 cuerdas. Aprovecho para lo que nos conozcáis la cerveza de Extraperlo de Jerez, que es una cooperativa que tiene poco más de un año de vida, una cooperativa de trabajo, que hace una estupenda cerveza artesana. Tienen varios tipos, la rubia, la colorada, la roja, la negra, y están todas buenísimas, así que seguro que os vais a disfrutar mucho de ese pequeño homenaje que nos van a dar hoy. Bueno, muchas gracias también. Todo gracias a Leila, así que es precioso. Vale. Tengo que hablar más alto, ¿no? Sí. Bueno, es bastante emocionante para nosotros tocar aquí, porque es un tema, aunque colateralmente, a mí personalmente me toca, porque en 2005, una época en la que yo era joven, pues planteé ir a Siria y hice un viaje en autobús desde Budapest hasta Siria y estuve allí. En realidad un sitio, ella lo ha descrito muy bien al final, ¿no? Los olores, el ambiente, a mí no me pareció sinceramente nada lejano lo que hay aquí. Se puede intuir algo de aquello y no está tan lejos realmente, aunque los autobuses también. Entonces, siempre hablaba de Elena, ese viaje fue súper bonito, fue como el viaje que siempre cuento, me lo pasé muy bien y tenemos que hacer un tema sobre ese viaje, pero nunca encontrábamos, claro, después cuando se desarrollaron los acontecimientos tan dramáticos,
nunca encontrábamos ni la excusa ni cómo plasmarlo en nuestra música. Y de pronto apareció algo, ya algunos de vosotros habréis escuchado la historia, en un cajón de nuestra casa, y dijimos, esto es lo que, sobre esto describe bien, porque claro, no podemos hablar de algo que no conocemos realmente, que era la vida allí, pero sí, eso fue inspirador. Y cuando estuve en Damasco, pues compré un pequeño cuadernito. Todo el mundo que hace un viaje escribe un libro, entonces yo intenté escribir un diario de viaje y escribí una página. Esto no puedo. Ya está. Y compré un cuadernito chico, de niño, y en el cuaderno estaba escrito Good Future, buen futuro. Pues mira que es muy revelador, ¿no? Y aparte de eso, además era una cosa que en una época de mi vida estuvo bastante presente, porque estuve viviendo en Alemania y era donde apuntaba siempre el dinero que me quedaba. Y eso iba para abajo, y ponía Good Future. No, estás tú. Entonces dije, Elena, ahí está la idea, y ya la canción surgió en nada de tiempo, vamos, la tenemos, entonces ya la hemos estrenado, hicimos un acto precioso con refugiados y queremos para todos vosotros, y pues Leila, que escuche la canción Good Future, y que también cuando ha contado el epílogo de su libro, bueno, pues un poco esa sensación, ¿no? De un futuro bueno, una canción optimista, un futuro bonito.
Bueno, el domador de Medusa seguirá tocando algún tema más fuera en la sala, creo, ¿no? Y nosotros vamos a tomarnos nuestra cervecita. Gracias a todos por haber estado aquí hoy. Que tengáis libros.